During etapa 8 otra vez, lo han vuelto a nerfear en la beta. ¡Ay! Protogema, protogema. Señores, prepárense para During, porque es un personaje divertido, extraño, que sí que están balanceando de forma rara en la beta, ya que se estaba comparando en su fase de dragón negro de daño con Xiangling, y sin embargo puede vaporizar un golpe sí y un golpe no, cosa que lo aleja de Xiangling y que igual vuelve un poco extraños sus equipos. Y aquí realmente viene parte del marketing de Hoyoverse, porque al igual que pasó con Nefer, que su cargado era totalmente unitarget y 3 días antes de salir el personaje jugable y de que se acabe el banner de Flinch, de repente su cargado tenía un área espectacularmente grande y esto lo cambia todo. Hay cosas que están muy al límite con During y que seguramente estén para maximizar ventas de Nefer o de Arlequino, y cuando le quede una semana arreglarán y fixarán de otras maneras, porque es fácil imaginarse o probar en las betas cómo podría desempeñar un personaje. Pero es que además During no tiene set. Eso hablaremos en este vídeo, ya que puede que tenga o no un prefarmeo, pero os adelanto que tiene mucha pinta de que estos sets de la 6.3 que se comenta que habrá para Columbina son realmente sets para During, con lo cual se debe juzgar a During como un personaje que a día de hoy no tiene set. Pero si saliera un set que da daño crítico a él o a todo el equipo, que bufase realmente de una forma muy fuerte como nunca antes lo hizo anteriormente un set, y que curiosa y casualmente ese set que da daño crítico beneficie las reacciones lunares que van con crítico, o que solo se pueda activar si hay o 2 personajes de la consonancia de Notcry, o 2 personajes de la consonancia de la Aquelarre, o 2 personajes de la consonancia de Favonius con Barca en la 6.4, o alguna consonancia futura con los Fatuis y los Arcontes. Pongan feo en los comentarios y ya saben, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar el vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo. Recordar que los puntos del hype es mucho más importante de lo que pensáis y que todo lo que hacéis free to play para el canal ayuda, no sabéis cuánto, lo agradezco todos los días. Bienvenidos invitados a los streams. Recordar que tenéis 2 migajitas lunares, 2 bendiciones que sorteo para vosotros solo para ver gratis free to play el canal. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más, muchas gracias, y vamos con During. Prepárate para este señor. Pues bien, el kit de During ya lo comenté y está por aquí. Ha habido unos mínimos cambios, no ha cambiado demasiado. Tiene 2 modos, el modo dragón blanco, ese que estáis viendo ahí, el dragón blanco ojos azules, justo la cámara se pone nerviosa y desenfoca, ese dragón blanco con la carta del arte original 25 aniversario, soy friki de Yu-Gi-Oh si no lo sabíais, antes que de Genshin. Y el dragón blanco es un aplicador que va a ser best in slot para Mualani, para Varesa, para Kinich, para bastantes personajes, pero sobre todo hay gente diciendo ¡nah! No está tan fuerte, porque solo mejora lo que hace Mabuika un 5%. Ya, amigo, porque During no tiene set. Ahora hablaremos de ello y todavía no está del todo terminado en la beta. Además de que el daño bruto que tiene During, si lo construyes bien, nos está contando, el daño bruto de During supera al de Mabuika sin hacer reacciones. Y luego está la versión dragón negro de ojos rojos, que es la versión During, que es una Xiangling 5 estrellas. Esa versión Xiangling 5 estrellas está un poco pocha, porque por ahora, para que entendáis, porque seguro que habéis visto un montón de cosas en las betas y ahora sube esto, ahora cambia lo otro, es un During que no vaporiza ni derrite todos los golpes. Solo uno sí, uno no. Pero tiene este tremendo buffísimo que dice que gana un 40% de daño de vaporizado y derretido si hay 2 personajes de la Aquelarre, pero si además... a todo el rato ese bufo se activa en cualquier momento, pero si además hay 2 personajes de la Aquelarre, sube hasta un, si no recuerdo mal, 70% de daño vaporizado y derretido. ¡Wow! ¡Qué locura! Ese daño para que solo vaporice y derrita un hit sí, un hit no. ¿Por qué? ¡Qué tontería más grande!, ¿no? Pues a ver... Número 1, están ajustando para que vaporice y derrita todos los hits, pero para que no se pase de madre con el daño. Por eso siguen cambiando este tema que veis en la beta de pues ahora aplica más, ahora menos. Ahora tiene ICD de 1.25, ahora tiene ICD de 2 segundos. El ICD es internal cooldown, que es básicamente los segundos que deben pasar para que el personaje haga una reacción o aplique elemento. Entonces, en resumen, lo siguen ajustando, no os preocupéis, pero si termina saliendo así, le ponen multiplicadores muy altos para que si haga el daño 1 de cada 2 hits, va a ser un golpe muy grande, rollo un golpe de medio millón, un During C2 bien construido. Y ahora viene el vídeo. Phil, el vídeo es prepárate para During. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo prepararme para During? Primero,
menos un boss nuevo que saldrá a la 6.2, se puede prefarmear entero porque muchas de las cosas que funcionan con Durin son de Mondstadt. De hecho, los libros de la poesía son de Mondstadt y lo podéis farmear ya que el Genshin está un poco vacío a esas alturas. Estamos en la 6.1 que han traído súper vacía por el tema del UGC, que bueno, ya sabéis lo que había con el UGC. Dejad en los comentarios si queréis que haga un vídeo final del UGC, aunque tuve la suerte en ese tema de decir exactamente lo que pensaba, conteniéndome bastante, porque me pareció una de las cosas más fuertes y graves que ha hecho Joyos hacia la comunidad a modo de desprecio. Y la realidad es que luego pensé que me iban a funar mucho y sin embargo acerté de lleno porque todo el resto de gente, una semana después más o menos, opinó algo muy similar, solo que habiendo visto ya cómo era el modo. Quizá me adelanté, quizá tuve un poco de suerte en acertar con ese tema, no lo sé. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo del UGC donde explique ya conclusiones finales de todo lo que ha pasado y la gente está enfadada en general. Y la cuestión es Durin, volviendo al tema. Pues bien, ¿qué tan fuerte es Durin y es más pool, sí o no? Pues de base sí lo es, tranquilos, porque lo que hace ahora, sin contar con un set concreto o correcto para sí mismo, ya es Jesucristo. ¿Qué sets hace que Durin ya sea mejor que lo que anteriormente existe sin tener un set propio como el que se está especulando que quizá da daño crítico la 6.3 y que sabremos el de que saldrá la 6.2 cuando se filtre la versión 6.3, la beta? Pues se está testeando con dos sets, porque Durin es best in slot de Mualani, además junto a Mona, y nos da un nuevo, mejor equipo, pudiendo quitar de aquí a Mabuika Xilonen para jugar el equipo de Mabuika Furina, para jugar a Mabuika en su equipo top y a Furina en su equipo top, que es el de Skirk a día de hoy. Y se está probando con dos sets. Uno, set de nobleza, 20% de daño en su propia ulti y 20% de ataque a todo el equipo, incluido el mismo. El set de nobleza tiene un pro y un contra, y es que es un decente set, y diréis, ¿Durin con nobleza de verdad? ¡Sí! ¡Durin con nobleza! Y tiene el pro de que le viene perfecto y de que bufaría el ataque del equipo, a expensas de que si el carry no usa ataque, como principalmente Neuvillette y Mualani, no serviría. Pero la mayoría de carries que se está jugando para que Durin sea soporte van a ser Kinich, Varesa, incluso Chaska, y los soportes, o sea, y los equipos donde a día de hoy se juega Mabuika soporte. Y luego la versión de Xiangling es parecido, con un pero, que es el contra que tiene. Y es que se suele jugar Bennett, nobleza, aunque Durin no hace snapshot. Que diréis, ¿qué es eso del snapshot que siempre se habla y Xiangling sí lo hace? Pues una foto. ¿Y qué foto? A los stats. Básicamente, si tú tiras la ulti de Xiangling dentro de la ulti de Bennett, aunque te salgas del área o la ulti de Bennett desaparezca, mantienes el bufo de Bennett. Y cuando un personaje hace snapshot, simplemente es esta mismo que acabo de explicar, pero aplicado a cualquier bufo. Un bufo que recibas. Hay algunos bufos que es imposible hacer snapshot, como el de daño infligido o los críticos de elemento de la C6 de los soportes dedicados, como el de Sara, por ejemplo, que no te permiten hacer snapshot de ese daño crítico. Es un bufo dinámico que se llama, pero bueno, ni os preocupéis, estoy hablando en chino ya, en fácil. La cuestión es que Durin no hace esa vaina. ¿Qué significa? Que si tú, Durin, no estás dentro de la ulti de Bennett para recibir el bufo, no tienes el bufo ataque de Bennett. ¿Qué significa? Que Bennett no bufa a Durin. ¡Ah! Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el feel, que no es migajero. Para que no lleves a Bennett nobleza y juegues a Durin con Xilonen o con Mona como si fuese una especie de buffer como lo que hace Bennett, o con algunos otros personajes que podrían combinar con Durin haciendo una especie de Bennett pero en otros equipos. Por ejemplo, si juegas en sobrecarga tienes a Bruce, para que me entendáis, y Bennett bufaría al personaje pero en campo. En este caso, pues si juegas un equipo de Bennett, Durin, Kinich, pues está bufando a Kinich. Esto es muy interesante de explicar porque literalmente es por este mismo tema del nobleza y porque están balanceando en la beta igual que salga el set de Durin, una versión después del propio Durin para balancear el set, para balancear a Durin y para balancear los equipos donde funcione Durin. ¿Por qué? Phil, entonces se te está testeando en la beta con nobleza y están comparando Durin nobleza con otras cosas y aún así con nobleza, que es un set de hace 5 años, supera, aunque sea un 5%, al resto de soportes que hacen lo mismo. Sí.
Entonces, ¿está pocho o no está pocho? Pues obviamente no está pocho, porque le falta un set. ¿Y qué set se está testeando para jugar con Mualani y Nubilet, ya que el Nobleza no sirve para nada? El emblema del destino. Emblema del destino que te da más daño a tener más recarga de energía total y sin embargo Durin tiene coste de 70, pero recuperas 33 por cada elemental, con lo cual tienes 37 y genera 4 partículas que son muchas con la elemental, con lo cual de coste de 37 te vas a que igual Durin con 125 tiene permaulti. Sí señores, de las recargas más pequeñas de la historia de Genshin Impact. Entonces, con 125 de recarga y el set de emblema del destino que a más recarga más daño, es decir, que te está dando -1 de daño el set de recarga, ¿se está comparando con...? Sí. ¿Entonces está pocho? Pues os lo pregunto a vosotros. ¿Está pocho? El día de mañana, porque yo imagino que esto funciona así, va a pasar como Inefa, que primero salió Inefa y se testeó por parte de Hoyoverse todo lo que se pudo, cómo funcionaría esa reacción, para luego sacar un poco más balanceados los sets que vendrían en Notcry, para bufar pues la reacción, el carry que iba con Inefa, que era en este caso Flins, y que la propia Inefa llevase su propio set, y pues salió el set de Inefa 1 mes y medio después, que es una versión completa, de que salió Inefa. Con Durin va a pasar algo parecido. Igual los primeros días lo jugáis con nobleza y le podéis heredar un set que tengáis de nobleza, pues así construido a daño, digamos, como se pueda, con algún Cali de Piro y demás. Pero es muy posible que debáis gastar muchas lunas para farmear un set para Durin. Y aquí viene el tema. Armas. ¿Qué armas podrían funcionar? Pues bien, prácticamente cualquier arma de crit value que te dé daño en la ulti, como el arma que nos daban gratis y que luego pensamos que los refinamientos los darían en alguna misión posterior y sin embargo fueron en el banner. Este arma que está en pantalla, que es el arma de Bite, yo lo llamo, es muy buena para Durin con refinamientos. ¿Quién tiró al banner del arma de Nefer y la ha refinado? Porque hace 0, o sea, R1, este arma nos dan gratis. El cortador primordial de Jade, 44 de probabilidad, ataque base decente y una pasiva que a más vida, más ataque, para Durin viene muy bien por los 44 de probabilidad. Su propio arma, que además da 20% de ataque al equipo, si no recuerdo mal, como otro nobleza más, también viene muy bien, solo que ese arma no bufaría, por ejemplo, a Mualani, pero bueno, tampoco bufa al vaporizado si no es C2, a C2 bufa un 50% el daño con el que hagas una reacción con Piro, del elemento que sea, o sea, imaginar que puede bufar perfectamente a Sandrone, Geo y abarca a Nemo, tenerlo muy en cuenta, y ya bufa a C0 cuando es modo soporte. Y del tema de armas, como digo, en resumen, las que más crit value total puedan llegar a dar o las que bufen de alguna u otra forma su ulti son sencillas. A nivel free to play, como puedes conseguir muchos multiplicadores de probabilidad en general, el arma de la forja de Fontaine, el que nos da una burrada de ataque siendo 4 estrellas, es muy fuerte porque va a conseguir, como digo, mucha proporción crítica de forma general y más aún teniendo en cuenta que igual tiene este set que os digo que va a dar daño crítico al equipo. Igual hace que Flins y Nefer, sobre todo Nefer, puedan irse a 400 de daño crítico con ese set. ¿Por qué? Para cerrar el vídeo por lo más alto y me diréis, uy, Phil, tiene sentido. Yo os pregunto a vosotros, Columbina no tiene pinta de llevar el set de Notcry, ¿verdad? Porque en el equipo de Nefer ya lo lleva Lauma. En el equipo de Flins ya lleva Inefa el set de Notcry. ¿Qué set va a llevar Columbina? Pues es muy obvio que va a llevar un nuevo set que salga en la siguiente versión, que posiblemente sea el mismo que Durin. ¿Por qué cuadra tantísimo que el nuevo set posiblemente dé daño crítico al equipo o al carry en campo y casualmente las reacciones lunares funcionen con daño crítico? Columbina puede ser un buffer que dé una burrada de maestría al equipo para las reacciones lunares y ese set que dé 40 de daño crítico al equipo o al propio carry en campo. Pues casualmente Yahoda con la C6, que también sale con Durin, también da daño crítico al equipo, a los personajes de Notcry concretamente. Igual es un pequeño testeo del set, a ver con esa C6 de Yahoda cómo se rompen los equipos para poder nivelar ese set y que dé a lo mejor más cerca de 30 daño crítico o más cerca de 50, si ven que pueden sumar más. Poquito más, señores. Prepárense para Durin, porque Durin ya viene muy fuerte. No hay que prefarmear un set por ahora, tienen que guardar resina. Y las espadas a una mano, aparte de su espada, no les sirve el arma de espina dragón. Una pena, mucha gente estaba diciendo, el diseño es igual, es muy bonita. Pero no ha podido ser al final, pero seguro que tienen muchas armas de proporción crítica de forma general que puedan llevar al cielo a este Durin capeando la proporción. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.